Bienvenidos mis hermanos a un estudio más. Es un privilegio tenerlos. Bueno, abriremos nuestras Biblias en Romanos 3, 25 y 26 y dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El Señor había prometido de estar con su pueblo mucho tiempo atrás. El Señor había hablado de muchas formas y de muchas maneras mediante sus profetas. Recientemente se comunicaba desde las montañas con Moisés y anunció pues a Moisés que el pueblo pues se preparara y se santificara porque descendería a ellos, y le dio mediante de Moisés instrucciones específicas para que ellos tuvieran el privilegio de ver la gloria de Dios y pronto pudieran hacer una profunda reforma. En ese solemne encuentro Moisés recibiría los mandamientos e instrucciones que el pueblo necesitaría para empezar su preparación y así estar en la presencia del Señor. Solamente de ellos demandaría obediencia y santificación. Aprenderían pues a través de los ritos y ceremonias que se harían en el santuario y que simbolizaban el ministerio de Cristo. Y pues ahora la presencia de Dios estaría en el santuario. Nuestro estudio se basará en 3 puntos. Número 1, ¿qué se hacía en el día de la expiación? Número 2, ¿qué representaba el día de la expiación? Y número 3, ¿qué propósitos tenía el día de la expiación? Bueno, cabe aclarar que no estudiaremos esta fiesta como tal. La intención es que conozcas qué hacía el sumo sacerdote y qué simbolizaba todo esto. Les adelanto que Cristo está presente en esta ceremonia, así que lo veremos durante el estudio. Bueno, en el día primero del mes séptimo se tocaba la trompeta para llamar al pueblo para el día de la expiación. Eran días de escudriñamiento del corazón, días de profunda preparación porque cada uno sellaría su destino. Se anunciaba que la hora del juicio había llegado y si no afligían su alma no podrían obtener la expiación total. Así que la única seguridad estaba en perseverar hasta el fin y solo entonces podían esperar ser salvo. Se tocaba pues la trompeta desde el primer día del mes séptimo hasta el día 10, día de la expiación, para llamar la atención de todo el pueblo. Y durante 9 días todos preparaban su corazón porque era día de juicio y cada uno sellaría su destino. Ese día el sumo sacerdote purificaba y santificaba el altar de las inmundicias de los hijos de Israel, así que era necesario purificar el santuario. Mis hermanos, Dios había prometido encontrarse con su pueblo y ahora lo haría en el tabernáculo. La Shekinah, la presencia de Dios, pues estaría reposando sobre el propiciatorio. Cabe recordar que el tabernáculo, cuyas paredes eran de madera, estaban divididos en 2 compartimientos. Uno se llamaba el lugar santo, el otro el lugar santísimo. En el primero había 3 muebles. Estaba la mesa de los panes de la proposición, estaba el candelero y estaba el altar del incienso. En el segundo estaba el arca del pacto, cuyo interior estaba la ley escrita con el dedo de Dios. Este era como un cofre de madera con una cubierta llamada el propiciatorio, y sobre estos 2 querubines de oro, donde la gloria de Dios haría comunión con el pueblo. Una semana antes del día de la expiación, el sacerdote se iba a alojar en una habitación para orar, meditar y repasar cuidadosamente todos los detalles de este ritual. Era un día muy especial e importante del año y que por supuesto tenía que comprender y darle su verdadero significado, pues era momento de vestir las vestiduras de humildad e iba a implorar
misericordia por sí mismo y por el pueblo. Dios instruyó a Aarón en cuanto a este día para que tuviese suficiente tiempo para familiarizarse con la ceremonia. Jesús dijo que Abraham lo había visto y se había gozado en él, así que comprendió cabalmente esta ceremonia y lo que representaba. Además, Pablo también dijo que Moisés vio a Cristo y lo que iba a padecer. La pregunta es, ¿cómo debía entrar el sumo sacerdote al tabernáculo? Bueno, el sumo sacerdote se bañaba con agua para luego vestir las gloriosas vestiduras áureas pertenecientes a su excelso cargo. ¿Y qué eran estas vestiduras? Bueno, era una túnica blanca, calzoncillo blanco, un cinto, una mitra, todo de lino fino, y estaban adornadas con oro y piedras preciosas y bordadas con los colores del santuario. Un punto importante, mis hermanos, vestido de esta manera, el sumo sacerdote representaba a Cristo, el Hijo de Dios, en su gloria divina. Recordemos que así vendrá por segunda vez. Esta vestimenta era para esta solemne ocasión donde se expiaba y purificaba el pueblo de todos sus pecados. El blanco inmaculado de las vestimentas simbolizaban la perfección del carácter que el pueblo buscaba mediante este rito. El sacerdote tenía que llevar un becerro para expiación y un carnero para holocausto. De la congregación tomaba 2 machos cabrío, uno para expiación para Jehová y el otro para Azazel. Además, un carnero para holocausto. El sumo sacerdote presentaba el becerro en la puerta del tabernáculo para que Dios lo aceptase. Lo dejaba listo para ser ofrecido cuando llegase el momento. El becerro era por Aarón y su casa, pues debía estar libre de todo pecado. El sumo sacerdote simbolizaba a Cristo en su papel de mediador. Tomaba los 2 machos cabríos y también los presentaba a la puerta del tabernáculo, donde permanecían mientras echaban suerte sobre ellos. Los machos cabríos debían de ser tan parecidos como fuese posible y se ponían inscripciones en 2 objetos, se depositaban dentro de una urna y la selección quedaba en manos de Dios. Una vez listo el macho cabrío para Azazel, se le colocaba un cordón escarlata en los cuernos y el de Jehová se le colocaba en el cuello. Así era posible distinguir a los 2. Es importante conocer las diferencias de uno con el otro. El macho cabrío de Azazel y el macho cabrío de Jehová representan 2 fuerzas opuestas. Azazel es Satanás, es un espíritu maligno, significa el que quita, no era degollado, por lo tanto no había sangre. El macho cabrío de Azazel contaminaba, mientras que el macho cabrío de Jehová es Jesús, es un espíritu que da vida, significa el que da. Era degollado y su sangre era llevado al santuario, era rociado. Esta sangre limpiaba de todo pecado. El becerro era sacrificado, se hacía expiación por el sumo sacerdote para estar libre de pecado y así podía hacer expiación por los demás. Una vez degollado el becerro, se guardaba su sangre en una vasija por un sacerdote. Luego el sumo sacerdote tomaba brasas del altar del holocausto, llenaba su incensario para luego colocar 2 puñados de inciensos, se le colocaba sobre las brasas para entrar al lugar santísimo. ¿Qué representa todo esto? Bueno, el humo del incienso era la separación entre Aarón y la presencia de Dios, y también representa las oraciones de los israelitas que ascendían a la presencia de Dios. Volviendo con la sangre del becerro, el sumo sacerdote volvía a buscarla y con su dedo rociaba 7 veces al oriente del propiciatorio. Así concluía su ministración en el lugar santísimo, haciendo expiación por sí mismo y por su casa. Estaba libre de todo pecado, idóneo para representar a Cristo, que no tiene pecado, y así ser un mediador. Aarón traía el macho cabrío de Jehová para hacer expiación por el pueblo, lo degollaba, llevaba la sangre adentro del lugar santísimo, rociaba 7 veces, al igual que la sangre del becerro, sobre el propiciatorio y delante del mismo. Así purificaba el santuario de las impurezas de los hijos de Israel.
también de sus rebeliones y de todos sus pecados. Así estaba hecho la obra de la expiación por el pecado en el lugar santísimo. La sangre del macho cabrío de Jehová simbólicamente quitaba esos pecados del santuario, haciendo expiación por el recinto. Así el santuario quedaba libre de pecado. Quiero hacer un paréntesis. Es importante saber que en cualquier momento del año un pecador podía presentar su ofrenda, confesaba sus pecados y se hacía expiación y era perdonado. ¿Por qué era perdonado? Bueno, porque el sacerdote comía parte de la ofrenda y así el pecado era transferido simbólicamente al santuario. Sin embargo, no se había logrado la expiación total. Por eso este día de la expiación era importante, porque se completaba el perdón. En los sacrificios diarios, la sangre rociada no llegaba a la ley que estaba en el lugar santísimo, porque el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se interponía. En el día de la expiación tampoco llegaba a la ley que estaba en el lugar santísimo, porque el propiciatorio lo cubría. Allí quedaba la sangre. El propiciatorio, mis hermanos, era símbolo de Cristo. Dios puso a Cristo como propiciación. Romanos 3:25, Cristo es nuestro propiciatorio por su muerte en la cruz. Tomó nuestro lugar en la cruz, intervino en nuestro favor frente a la ley quebrantada. Cristo es nuestra salvación. Bueno, volviendo al tema, el sumo sacerdote, después de haber limpiado el santuario, salía con los pecados a la puerta del tabernáculo, donde estaba esperando el macho cabrío de Azazel. Ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío, confesaba sobre el animal los pecados, y así se transfería del santuario al macho cabrío, quien había de transportarlos al desierto. El macho cabrío de Azazel moría en el desierto y con él todos los pecados eran borrados. Recordemos que el templo terrenal es imitación del templo celestial. La purificación del templo terrenal es un símbolo de la purificación del cielo que habla Daniel en la profecía de los 2300 días, donde dice que el santuario sería purificado. Lo veremos en otro estudio. Mis hermanos, en la realidad Cristo habrá de purificar el santuario celestial, quitando de allí todos los pecados confesados y perdonados, y lo pondrá sobre Satanás, quien deberá sufrir el castigo final, porque él es el causante del pecado y será castigado por el pecado de todos. Ese es el acto final de cómo Dios trata el pecado. Hace caer sobre Satanás todo el pecado y toda la culpa que originalmente emanó de él. Mis hermanos, Satanás trajo tragedia a la vida, pero ahora se es libre por la sangre expiatoria de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Después que Satanás, el instigador de todo pecado, haya sido quitado, se podrá afirmar con certeza que el pecado ha sido eliminado para siempre del universo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te cuide, que el Señor te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga paz en tu vida. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.